El espíritu no es una idea abstracta ni un concepto distante. Es la dimensión más íntima de la existencia, aquella que permanece cuando las formas cambian. No tiene borde, no tiene peso, no envejece, no tiene forma o solidez. El espíritu es presencia consciente, una presencia viva que no depende del cuerpo para existir, pero que puede habitarlo para experimentar. El espíritu experimenta sin necesidad de sentidos físicos. Percibe de manera directa, inmediata, total. En los relatos de quienes han atravesado experiencias cercanas a la muerte, esta forma de percepción se describe como una comprensión instantánea, donde no hay duda ni fragmentación. Todo se entiende de una vez, sin análisis, como si el conocimiento fuera una especie de sensación. Muchos testimonios coinciden en algo esencial: al salir del cuerpo, la identidad no se pierde, más bien se amplía. La conciencia no se apaga, se vuelve más lúcida. Las personas relatan sentirse más identificadas que nunca, libres de tensión, libres de la sensación de separación. El espíritu no vive el tiempo como una secuencia. Para él, los eventos no se ordenan en antes y después, se presentan como un campo simultáneo. Por eso, quienes regresan de estas experiencias hablan de una noción de eternidad, la plenitud de la hora. Las moradas espirituales no son lugares físicos. Son estados de coherencia y nivel de vibración. Cada plano descrito en testimonios parece corresponder a un nivel de resonancia. Algunos hablan de espacios luminosos, otros de entornos naturales vivos, otros de encuentros con presencias conscientes. Lo común no es la forma, es la sensación de familiaridad profunda. El espíritu reconoce. No necesita adaptarse. Hay una memoria esencial que se activa, una certeza de pertenencia. Muchos relatan haber sentido estar en casa, un estado interior absoluto. Los estados espirituales no se imponen, no son lugares donde son llevados para que sean habitados, son estados coherentes con cada ser. El espíritu se mueve por afinidad vibratoria, por coherencia interna. Aquello que se vive como cielo o luz aparece ligado a estados de amor expansivo, comprensión profunda y ausencia de juicio. En los relatos más transformadores, aparece la experiencia de revisión de vida que funciona como una comprensión empática total. Se reconocen desde una perspectiva más profunda, evolucionan a niveles más altos de ser. Esto también sugiere que los espíritus se diferencian por resonancia, no a través de normas impuestas. Comprende a través de la experiencia directa del vínculo. El espíritu no se siente separado de los demás. La individualidad existe, pero no es un aislamiento. Es una identidad dentro de un campo compartido. Muchos describen una conciencia colectiva donde la comunicación ocurre sin palabras, por intercambio directo de comprensión. La comunicación espiritual no es verbal. Es inmediata. Un pensamiento no se formula, se comparte entero como una especie de sentido profundo compartido. Por eso, quienes regresan suelen decir que el lenguaje humano resulta limitado para describir lo vivido. La realidad espiritual es mucho más amplia, compleja, profunda y real que la experiencia terrenal. La naturaleza espiritual parece estar profundamente vinculada con la conciencia. Esto significa que la conciencia no sería un producto emergente del cerebro, más bien sería un principio de realidad más fundamental. En muchos relatos, la conciencia es descrita como más real que la materia y más estable que cualquier forma. El espíritu no teme a la disolución. La muerte es percibida como una transición suave, una liberación de densidad. El miedo aparece solo al volver al cuerpo, no durante la experiencia. Muchos testimonios coinciden en que el deseo de regresar no surge del miedo, sino del vínculo. Si el espíritu elige volver a la realidad física es por amor, propósito y continuidad de experiencia. Las moradas espirituales no son jerárquicas en sentido humano. No hay premios ni castigos. Hay correspondencias. Cada estado refleja la cualidad de conciencia desde la cual se accede. El espíritu parece recordar su naturaleza creadora. La realidad espiritual responde de manera inmediata a la intención y al estado interno. En ese plano, pensar y experimentar no están separados. La intención organiza la experiencia de forma directa, sin intermediarios. Esto explica por qué muchos regresan con una comprensión distinta de la vida, reconocen que la experiencia humana también responde a estados internos, solo que de manera más lenta y densa. El espíritu no se define por la historia personal. La identidad humana es vista como una expresión temporal, valiosa, pero no absoluta.
Hay una continuidad más amplia que sostiene cada encarnación. Algunos relatos hablan de guías o presencias acompañantes. Conciencias más estables y avanzadas que facilitan la orientación. La relación es de cooperación, no es obediencia. La luz descrita en tantas experiencias no es solo visual. Es una sensación de inteligencia amorosa, de comprensión sin esfuerzo. Muchos la describen como viva, consciente, cercana. El espíritu no necesita defenderse. No existe amenaza. La sensación predominante es seguridad profunda, aceptación total, descanso interior. La experiencia espiritual parece tener un efecto duradero en quienes regresan. Disminuye el miedo a la muerte, aumenta la sensibilidad, cambia la escala de valores. Lo superficial pierde peso, lo esencial se vuelve importante y evidente. El espíritu reconoce el valor de la experiencia humana como exploración. La vida se comprende como un espacio de aprendizaje encarnado, donde la densidad permite matices que no existen en otros planos. El sufrimiento no es negado en los relatos, pero es comprendido dentro de un contexto más amplio. Aparece como parte de un proceso de expansión de conciencia, no como castigo ni falla. La naturaleza del espíritu es relacional. Se define en vínculo, en experiencia compartida, en resonancia. No existe en aislamiento. Muchos testimonios describen colores imposibles, sonidos que no vibran en el aire, paisajes que parecen conscientes. Esto sugiere que la experiencia espiritual no está limitada por las leyes físicas conocidas. El espíritu no olvida. La memoria espiritual no es acumulativa, es esencial. Todo lo vivido se integra como comprensión integrada. Las moradas espirituales no son permanentes. Son estados transitorios dentro de un campo infinito. El movimiento es natural, fluido, sin urgencia. La experiencia espiritual parece estar guiada por una inteligencia amorosa que acompaña. No impone, sugiere. Al regresar, muchos expresan dificultad para reintegrarse. La densidad del cuerpo, el ruido mental, la linealidad del tiempo se sienten fragmentados y extraños. Sin embargo, esa dificultad suele transformarse en propósito. Vivir se vuelve un acto consciente, una oportunidad de encarnar aquello que fue recordado. El espíritu no abandona el cuerpo del todo durante la vida. Hay momentos, silencio profundo, amor genuino, presencia total, donde su cualidad se filtra con claridad. La espiritualidad, entonces, es un recuerdo gradual. Es permitir que la conciencia se alinee con su naturaleza más amplia mientras habita la forma física. El espíritu no exige creencia. Se revela en la experiencia. Cada quien lo reconoce a su ritmo, a través de sus propios umbrales. La muerte no aparece como un final en estos relatos, más bien es un cambio de foco. La continuidad es más fuerte que la interrupción. El espíritu no juzga la vida humana. La honra. La observa con ternura, como quien comprende el valor de una experiencia intensa y limitada. La vida terrenal parece tener un propósito importante para la evolución del espíritu. En última instancia, el espíritu parece ser aquello que observa todas las experiencias sin perderse en ellas. Presencia consciente, amorosa, lúcida. Vivir espiritualmente no es alcanzar algo nuevo, es recordar lentamente lo que siempre estuvo capturando cada instante de existencia. El espíritu no se desplaza como lo hace el cuerpo, porque no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Su movimiento ocurre a la velocidad del pensamiento, o incluso antes de que el pensamiento tome forma. Cuando el espíritu se orienta hacia un lugar, una persona o una situación del plano terrenal, su influencia se manifiesta de manera inmediata en ese punto específico de la experiencia como una presencia que reorganiza el campo desde dentro. Allí donde la conciencia se enfoca con claridad, el espíritu ya está influyendo, modulando posibilidades, alineando circunstancias y estableciendo una conexión directa entre intención, atención y realidad vivida. Los sueños representan un territorio donde las fronteras habituales de la percepción se vuelven más flexibles. En ese estado, la mente consciente se aquieta y la conciencia se abre a niveles más profundos de comunicación. Por eso, muchas creencias han comprendido los sueños como un espacio donde los espíritus pueden relacionarse con los seres queridos mediante símbolos, emociones y presencias reconocibles. En el sueño, la lógica se relaja y la conexión se vuelve más directa, permitiendo encuentros que no siempre buscan ser comprendidos racionalmente, sino sentidos como experiencias de vínculo.
acompañamiento o continuidad más allá de la forma física. Los ángeles pueden comprenderse como expresiones de conciencia altamente coherentes, espíritus más avanzados que el espíritu humano, cuya naturaleza está alineada con la claridad, el orden y la asistencia sutil. Su presencia acompaña y orienta desde niveles más amplios de percepción. Actúan como intermediarios entre distintos planos de experiencia, facilitando comprensión, protección y guía allí donde la conciencia humana se abre a recibirla. Más que figuras externas, representan estados de conciencia que sostienen equilibrio y sentido, recordando la posibilidad de una relación armoniosa entre lo visible y lo invisible. Las experiencias espirituales han descrito la existencia de jerarquías de espíritus como una expresión natural de distintos niveles de conciencia e influencia. Algunos espíritus influyen en planos más cercanos a la experiencia humana, acompañando procesos individuales, mientras que otros se manifiestan desde niveles más amplios, donde su influencia abarca comunidades, ciclos o estructuras completas de la realidad. Esta diferencia no implica superioridad moral, sino amplitud de conciencia y capacidad de acción. A mayor claridad y coherencia, mayor alcance tiene su influencia. Así, los espíritus con una conciencia más expandida actúan como fuerzas ordenadoras, sosteniendo equilibrios y guiando procesos que trascienden lo personal, mientras que otros cumplen funciones más específicas y cercanas, participando activamente en la dinámica cotidiana de la experiencia humana. El infierno puede comprenderse como un estado espiritual antes que como un lugar, es una condición de conciencia en la que el ser queda atrapado en la separación, el miedo y la desconexión de su propia esencia. Es un estado donde la percepción se vuelve densa, repetitiva y cerrada, y donde la experiencia se organiza alrededor del sufrimiento no resuelto, la culpa o la resistencia interna. El infierno no es un castigo impuesto, es una consecuencia natural de la falta de coherencia con el propio ser profundo. Así como otros estados de conciencia generan experiencias de expansión, claridad o paz, este estado genera vivencias de encierro y conflicto. Comprendido de este modo, el infierno no es eterno ni fijo, puede transformarse en la medida en que la conciencia se abre, recuerda su origen y comienza a reordenarse desde una relación más integrada con la vida. El purgatorio también puede entenderse como un estado o morada espiritual de transición, donde la conciencia continúa su proceso de integración y comprensión. No es un espacio de castigo, sino de ajuste, donde aquello que quedó sin resolver, sin comprender o sin armonizar durante la experiencia terrenal encuentra un tiempo y un lugar para purificarse. En este estado, la conciencia se confronta suavemente con sus propias densidades, apegos y confusiones desde la oportunidad de clarificación. El purgatorio representa un movimiento interno hacia mayor coherencia, una etapa donde la conciencia se libera gradualmente de cargas emocionales y mentales, preparando su apertura hacia estados más amplios de luz, paz y unidad. Después de la muerte del cuerpo, el espíritu no se traslada a un lugar físico, se traslada a un estado de conciencia acorde a su vibración, comprensión y grado de integración, junto con otros espíritus afines. Cielo, purgatorio e infierno pueden entenderse como regiones de experiencia espiritual, no están separadas por distancias, están separadas por niveles de coherencia interna. El cielo corresponde a estados de expansión, unidad y claridad, donde el espíritu reconoce su conexión con el todo y experimenta paz, plenitud y sentido. El purgatorio se manifiesta como un espacio intermedio de revisión y ajuste, donde la conciencia procesa, integra y libera densidades emocionales o identidades inconclusas, preparando una expansión mayor. El infierno, por su parte, surge como un estado de contracción profunda, donde el espíritu queda temporalmente atrapado en miedo, culpa o separación. Estos tres ámbitos forman un mapa dinámico de la experiencia espiritual, en el que el espíritu transita según su nivel de conciencia, hasta que logra una mayor integración y retorno a estados más amplios de comprensión y evolución. El paraíso puede entenderse como un estado de armonía profunda entre la conciencia y el campo que la sostiene. Una condición interna donde la percepción se libera del conflicto, la culpa y la fragmentación. En ese estado, la experiencia se vive desde la unidad, la claridad y la plenitud, y todo se percibe como parte de un orden benevolente. El paraíso se manifiesta cuando la conciencia descansa en coherencia consigo misma, cuando no hay resistencia a lo que es y la presencia se vuelve completa. Desde ahí, la realidad se experimenta como cuidado y sentido de pertenencia, la forma de habitarlo ha alcanzado un nivel de integración profunda. El espíritu no es materia,
y tampoco lo son las moradas espirituales en las que se desplaza. Sin embargo, tanto el espíritu como esos ámbitos pueden adoptar formas como proyecciones de conciencia. En el plano espiritual, la forma surge de la voluntad, de la influencia y del nivel de claridad del propio espíritu. Una conversación entre dos espíritus puede manifestarse como un espacio compartido, un paisaje, una habitación, un camino, porque la interacción misma genera una estructura perceptiva. Del mismo modo, los espíritus pueden presentarse con la apariencia que tuvieron en vida como una proyección mental que facilita el reconocimiento y la comunicación. Colores, sensaciones, atmósferas y formas emergen como cualidades expresivas del espíritu, que no crea materia, sino experiencia. Y la conciencia se convierte en el medio a través del cual todo toma forma sin dejar de ser esencialmente inmaterial. El túnel que muchos describen al momento de morir puede entenderse como una transición de conciencia más que como un desplazamiento físico. Es la experiencia de un espíritu que se desprende de las referencias sensoriales del mundo material y comienza a orientarse hacia otro nivel de existencia. La luz que aparece al fondo se percibe como una fuerte sensación de amor y paz. Para algunos, la luz envuelve de inmediato, para otros, se presenta como un horizonte distante que invita a un proceso de acercamiento. El túnel simboliza el pasaje entre estados, y la luz, la atracción natural hacia una dimensión más amplia de conciencia donde el espíritu reconoce su origen y su continuidad más allá de la forma. La reencarnación puede entenderse como un movimiento natural de continuidad del espíritu a través de distintas experiencias de forma y aprendizaje. El espíritu regresa por castigo ni por afinidad con procesos que aún buscan integración. Aquello que suele llamarse karma es una inercia de conciencia, tendencias, comprensiones inconclusas y vínculos energéticos que siguen activos más allá de una sola vida. Al encarnar nuevamente, el espíritu se sumerge en contextos que le permiten profundizar o expandir esas experiencias desde una sabiduría más profunda. Así, cada vida se convierte en una etapa dentro de un recorrido mayor, donde el espíritu explora múltiples perspectivas hasta que la comprensión se vuelve lo suficientemente amplia como para no necesitar volver a fragmentarse en una forma específica. El espíritu no se desplaza como lo hace un cuerpo, porque no está sujeto a la distancia ni al transcurrir del tiempo. Su movimiento ocurre como un acto de intención, allí donde dirige su atención, allí se manifiesta su influencia. El tiempo y el espacio se presentan para el espíritu como campos abiertos permitiéndole acceder a distintos momentos y lugares sin tránsito ni esfuerzo. El espíritu se aproxima a aquello con lo que mantiene coherencia vibratoria o propósito consciente. Así, pasado, presente y posibilidad futura se convierten en ámbitos accesibles, explorados no desde la materia, sino desde la voluntad y la claridad del ser que observa. Hay algo en el ser humano que no se agota con la experiencia física, algo que observa incluso cuando la mente se aquieta. Muchas creencias coinciden en que el espíritu se mueve en estados. No viaja como un cuerpo ni se desplaza como un objeto, cambia de intensidad. Por eso, las experiencias espirituales se describen como formas de conciencia, más amplias, más sutiles, más inclusivas. Los testimonios de vida después de la muerte suelen señalar un mismo rasgo, la continuidad del ser. Las personas no relatan convertirse en algo ajeno, es más bien como reconocerse con mayor lucidez. Se describen como más conscientes, más presentes, menos fragmentados. La identidad no desaparece, se afina. En esas experiencias, el espíritu parece percibir sin esfuerzo. El conocimiento aparece de manera directa, como comprensión inmediata. El tiempo, tal como lo entendemos, pierde rigidez en el ámbito espiritual. Muchos testimonios coinciden en que los eventos se presentan de forma simultánea. El espíritu habita una especie de ahora extendido donde todo es accesible. Las llamadas moradas espirituales parecen ser niveles de resonancia. Cada estado espiritual corresponde a un grado de apertura, de coherencia e integración. Son entornos naturales para la conciencia que los habita. El espíritu aprende, pero no como aprende la mente. No acumula datos, integra experiencias. Cada vivencia amplía su capacidad de amar y comprender. La vida física aparece como una escuela intensiva, donde la densidad permite contrastes profundos. Algunos relatos describen el encuentro con otros seres espirituales como reconocimientos energéticos. No hay palabras, pero hay entendimiento. No hay distancia, pero sí identidad. La conexión no borra la individualidad, pero sí la vuelve más clara. El espíritu es equilibrio dinámico.
Puede experimentar gozo, solemnidad, ternura, expansión, sin quedar atrapado en ninguna de esas expresiones. Muchos coinciden en que el amor no es una emoción en el plano espiritual, más bien es como un estado base. Algo que aparece como una condición constante desde la cual todo es percibido. Aparece la comprensión, una visión total de las causas, las intenciones y los procesos que dieron forma a una vida. Por eso, las revisiones de vida descritas en algunos testimonios son como actos de conciencia ampliada. El espíritu observa sus acciones desde la perspectiva de quienes fueron afectados por ellas, para integrarse de una mejor manera en su naturaleza. El espíritu no se separa del cuerpo como un objeto que se desprende. Más bien, la atención deja de estar anclada a lo físico y entonces se expande. El cuerpo queda atrás como una herramienta que cumplió su función. En este plano, el espíritu se reconoce por su cualidad de presencia, por su tono interno, por la coherencia que ha desarrollado a través de sus experiencias. Algunos relatos sugieren que el espíritu elige encarnar como una inclinación profunda hacia ciertos aprendizajes, relaciones y escenarios que favorecen su expansión. La vida sería entonces una inmersión temporal para explorar cierta perspectiva relacionada con la limitación física. Un descenso consciente a la densidad para experimentar límites, separación aparente y contraste, sabiendo que la unidad permanece intacta en otro nivel. El olvido del origen espiritual es como una condición necesaria. Recordar demasiado pronto impediría la experiencia completa. El espíritu parece aceptar el velo como parte del juego de la conciencia. La intuición puede entenderse como un puente. Una forma en que el espíritu susurra a la mente cuando ésta se vuelve lo suficientemente silenciosa para escuchar. La creatividad también se relaciona con lo espiritual. Crear es una forma de traducir lo invisible a lo visible, de permitir que el espíritu se exprese a través de la materia. El espíritu se reconoce a sí mismo en la experiencia directa de ser. Cuando una persona siente sentido profundo, conexión o trascendencia, está tocando esa dimensión. El miedo a la muerte suele disminuir cuando se integra esta visión porque la continuidad del ser se vuelve una posibilidad sentida, no solo pensada. El espíritu busca integración. No intenta eliminar la sombra, pero sí comprenderla y absorberla en una totalidad más amplia. Cada vida es una expresión única del espíritu. Ninguna es redundante. Ninguna es un error. Cada una aporta una textura distinta a la experiencia total del ser. Y quizá, en última instancia, el espíritu sea algo que somos cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con la densidad física. El espíritu surge del ser absoluto como una emanación consciente, una expresión viva de la totalidad que decide experimentarse a sí misma desde múltiples perspectivas. Aparece como una individualización progresiva de una conciencia eterna. Es un acto constante de autoexpresión del campo absoluto. El espíritu existe porque el ser se reconoce en formas, y cada espíritu es una vía particular a través de la cual el espíritu original, la totalidad se explora, se conoce y se expande. El espíritu es la esencia profunda, el núcleo inmutable que permanece más allá de toda forma. El alma es la identidad experiencial que el espíritu va configurando a través de sus recorridos, memorias y vínculos. La conciencia es la función perceptiva que permite observar, interpretar y participar de la experiencia. Estas tres dimensiones no están separadas, funcionan como niveles de una misma realidad. El espíritu es esa chispa vital, el aliento de vida, el alma es lo que vive, y la conciencia es la forma en que esa vivencia se reconoce. Suscríbete para más contenido existencial.